Del Señor, lo más importante es que podemos ir a su palabra y podemos pues conocerle a través de su palabra y conocer el propósito que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Le voy a invitar que me acompañe ahí el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, hermanos. Juan capítulo 8, voy a leer el verso 47. Vamos a ver si es posible todo el capítulo rápidamente, pero nos vamos a centrar en esta parte del verso 47. Dice el verso 47, yo lo leo, sígalo con su vista, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora, Padre, delante de tu presencia estamos. Agradecidos, Padre, por tu amor, tu misericordia, porque nos permites dentro de tu soberanía, Padre, el que podamos acercarnos a ti. Señor, es un privilegio tan grande, nos debemos sentir tan privilegiados, Señor, con un corazón rendido, Señor, y postrado por la obra que has hecho, por habernos traído a ti. Señor, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, y que en este momento la obra de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de los que estamos aquí esté hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora que estamos viendo el libro de Juan, cuando uno va leyendo, ¿no?, los libros y vamos examinándolos uno a uno y volvemos a ir al mismo libro, vemos cosas un poquito ya mejor, con más luz. Y ahora que estamos viendo el libro de Juan, hermanos, es un libro que nos habla plenamente de la elección de Dios. Esto es un pasaje muy citado, Juan 3:16, ¿no? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces es un pasaje que interpretamos de la siguiente manera. Entonces Dios vino al mundo, y cuando hablamos de mundo, hablamos de este mundo, y pensamos que el Señor vino para que el mundo pudiera creer en Cristo y así ser salvo y tener vida eterna, como dice Juan 3:16. Pero la realidad es que no todos se acercan a Cristo. Eso lo dice el mismo verso 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué?, sea salvo por él. Entonces, ¿qué interpretamos de este verso? Primero, verso 18, voy a leer el verso 18, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice, hermano? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús vino al mundo. Escuche lo que voy a decir, hermano. No me malinterprete, porque lo voy a tratar de explicar en esta hora que vamos a estar aquí.
Dios vino al mundo, pero no vino a salvar al mundo. O sea, no vino a salvar a todos. Dios vino al mundo a salvar a los que Él ha escogido. Y ha escogido de antemano. ¿Por qué? Vamos al capítulo 6. Ahora, con esto no debemos nosotros malinterpretar. El mundo está en tinieblas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces Jesús viene a este mundo que está en tinieblas y viene a salvar a sus escogidos, viene a salvar a los suyos. De hecho, en el capítulo 6 lo dice claramente, ¿no? En el verso 44, perdón, en el verso 37 dice, 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces la gente estaba escuchando a Jesús, estaba viendo a Jesús y no le creía. Entonces la gente veía, escuchaba a Jesús y no le creía. Verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué significa esto? Verso 44. Leemos juntos, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Significa que para creer en Cristo, significa que al creer en Cristo tienes la salvación y la vida eterna, te debe de traer el Padre a Cristo. En otras palabras, la Biblia enseña como una elección. Dios escoge a personas para salvación. Ahora tenemos que tener mucho cuidado en esto. No las escoge porque sean mejores que otras personas. No. Porque ¿quién puede en medio de oscuridad total ser mejor una que otra? En realidad no es así. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender el libro de Juan. Juan nos habla de cómo Jesús, el Verbo hecho carne, vino a este mundo a salvar, pero a salvar a los que Él ha escogido. Aquellos cuyo el Padre ha tomado para traerlos a Cristo. Si nosotros vamos ahí al verso 62, 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y ¿qué? Y son vida. Verso 64. Ellos estaban escuchando entonces las palabras de Jesús, que eran espíritu y vida, ¿eh? Pero hay algunos de vosotros que no creen. La realidad es de que la palabra estaba expuesta hacia todos, para todos, pero no todos creen. Ahora nosotros lo entendemos, ¿no? ¿Cuántas personas no les hemos compartido el Evangelio? ¿Cuántas personas no han conocido del Evangelio y que han decidido no creer? Entonces aquí tenemos que entender esto. Dice, ¿cómo lo explica Jesús? ¿Cómo explica con sus propias palabras Dios mismo esto? Dice el 64, porque hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y entonces Jesús dice lo siguiente, verso 65, por eso os he dicho, leemos juntos, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Esto concuerda con lo que dice el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 9. Verso 10, Romanos capítulo 9, verso 10. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué, hermano? A la elección permaneciese, no por las obras, sino ¿por quién? Por el que llama. No es porque Dios miró a esa persona y dijo, este va a ser bueno. No. No es porque Dios miró y dijo, este va a aceptarme. No. No es porque dijo, este me sirve para mi reino. No, hermanos, no. Él decidió salvarnos por el puro afecto de su voluntad. De una masa oscura, toda esa masa oscura, Dios decide salvar. Y entonces dice el 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú ¿qué? Aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré, ¿de quién, hermanos? Del que yo me compadezca. Del que yo me compadezca. Entonces Dios escoge, Dios elige. ¿A quiénes? A los que Él quiere, a los que Él quiso. Y esos los trae a Jesús y les da salvación. Jesucristo dice, los que el Padre me da, yo los resucitaré en el día postrero. Y dice, y no perderé nada. Verso 16. Leemos juntos el verso 16, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién depende? De Dios. Ahora, tenemos que poner atención, ya lo habíamos mencionado, pero es importante recalcarlo. ¿Todos los que están en una iglesia son escogidos por Dios? No. ¿Cómo podemos saber que no? Bueno, el ejemplo más claro que vimos fue Judas. En el capítulo 6 del libro de Juan, vimos que cuando Jesús empezó a hablarles acerca del que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede tener vida eterna. Y entonces muchos dijeron, este quiere que nos volvamos caníbales, y entonces ¿saben qué? Vámonos. Y muchos de los que le seguían se fueron. Voltea a ver a los 12 y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, ¿qué dice? No, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero junto con los 12, ¿quién estaba? Pero Judas no perdió su salvación, porque desde el principio Jesús dice que sabía quién le había de entregar. Y ahora que estemos en el capítulo 12, vamos a saber que este hombre tenía la bolsa, o sea, era el tesorero, y de ahí agarraba dinero. Entonces, aunque hablaba como ellos, actuaba como ellos, este hombre no fue escogido por Dios. Antes de que malinterpretemos esto, porque no debería de haber ninguna mala interpretación de esto. ¿Por qué? Porque el hombre es totalmente responsable. ¿Por qué es responsable? Capítulo 8. Nos presenta una historia. La primera historia que nos presenta es la historia de la mujer adúltera. ¿Sí? Dice el verso 1.
Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es interesante esto, porque en el verso 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, pero clarísimo, ¿no? Lo equivocado que estaban estas personas, ¿no? Porque la ley decía, si usted va al libro de Levítico y Deuteronomio, decía que ambos tenían que ser apedreados. El problema aquí es que ¿a quién están presentando? Ahora, ellos dicen que fue descubierta en el acto mismo del adulterio. Entonces, ¿a quién no trajeron? Entonces, ¿qué estaban cometiendo ellos mismos? Una infracción ahí mismo. ¿Por qué? Porque estaban excusando al hombre y estaban juzgando totalmente y condenando a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que menciona el verso 6? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. ¿Qué nos enseña esto? Dice entonces que el verso 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos enseña? Vamos a verlo muy sencillamente. ¿Qué nos enseña? Todos son pecadores. ¿Qué nos enseña? Todos. El que esté libre de pecado, ¿qué hicieron? Se fueron. ¿Qué nos enseña el pasaje? Todos son pecadores. Todos. ¿Hay algún libre de pecado? Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Entonces, cuando Jesús viene, Dios, el Verbo, viene y se encarna, ¿hacia dónde viene? Hacia un mundo que está, ¿cómo? Totalmente sumergido en el pecado. Eso no se nos debe de olvidar, porque si Jesús vino a salvar al mundo, si nosotros entendemos al mundo entero, podríamos pensar entonces en el universalismo, que entonces todos van a ser salvos. Pero la realidad es de que no es así. ¿A qué mundo vino Jesús? En realidad vino a salvar a los suyos. ¿Sí, hermanos? Ahora, Jesús no vino a condenar este mundo, ¿verdad que no? Ahora la respuesta sería, ¿por qué? Porque este mundo, ¿cómo está? Ya está condenado. Está sumergido ¿en qué? En pecado. Entonces Jesús le dice, verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno qué? ¿Te condenó? O sea, ¿qué le está diciendo? Al final, todos ellos son como tú. ¿Bajo qué condición? Pecadores. Verso 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno. Vete, ¿y qué?
Esto, hermanos, ya lo hemos visto también en el capítulo 5 de Juan, cuando Jesús sana al paralítico de Betesda. Este paralítico no sabe quién lo sanó, pero se lo encuentra en el templo, y entonces Jesús le dice: mira, ya no peques, no sea que te ocurra algo peor. Y nosotros decíamos: ¿qué es algo peor? La muerte del hombre sin arrepentimiento, sin el perdón de sus pecados. Es lo peor que le podía pasar a él. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Jesús es el que perdona pecados. Significa que Jesús es Dios. ¿Se acuerdan del paralítico en el libro de Marcos? En el Evangelio de Marcos, cuando lo suben por el techo y lo hacen descender, ¿no? Cuando lo ve Jesús, ¿qué es lo primero que le dice? Tus pecados te son perdonados. Y entonces empezaron a murmurar. Dice: ¿este qué se cree? El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, cuando Jesús está perdonando a esta mujer, ¿qué está declarando de sí mismo? Que Él es Dios, el que perdona pecados. Entonces, cualquier persona que vaya a Él y le reconozca como Dios que puede perdonar sus pecados, Él lo resucitará en el día postrero. Significa que esa persona, Dios la ha tomado y la ha traído ¿a quién? A Jesús. ¿Cierto, hermanos? Entonces Jesús no vino a condenar al mundo, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado por el pecado. Él vino a traer salvación. Entonces la elección del Padre no es unos para gloria y otros para el infierno. No. Lo que nos está diciendo hasta ahora es de que un mundo que estaba ya totalmente perdido, el Padre ha escogido a unos para salvación. Y los que no, por sus propios pecados, son condenados. ¿Sí, hermanos? Ahora, el siguiente verso o la siguiente historia del verso 12 al verso 20, en realidad se concentra en esta parte, verso 12. Aquí nos tenemos que ver. Leemos juntos el verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el mundo, en medio del pecado, no hay ni una sola persona justa. ¿Bajo qué condiciones está? Aquí mismo en el capítulo 8, verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Yo les he dicho dos cosas de la verdad. En el libro de Juan hay dos cosas que menciona de la verdad. Uno, la verdad en Juan es Jesús. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en Juan también menciona la verdad como la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la palabra del Padre. Entonces la palabra y Jesús son la verdad. Cuando Jesús le está diciendo aquí: y conocerán la verdad y la verdad os hará libres, se está refiriendo a Él. ¿Sí me explicó? En serio, hermanos, cuántas veces yo he escuchado en el mundo esta expresión, hablando de conocimiento, de intelecto, ¿no? Cuando tú conozcas la verdad, te hará libre. Pero están hablando de conocimiento.
Aquí está hablando de la persona de Cristo. No está hablando del conocimiento del mundo. Está hablando de conocer a Cristo y su palabra. Entonces dice el verso 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos, ¿cómo se sentían? Libres. Nosotros somos libres, ¿qué te pasa? ¿Cómo que vamos a ser libres de qué? Hermanos, para empezar, ellos estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. O sea, no eran libres. Pagaban impuestos. O sea, no eran libres. Hermanos, yo les voy a preguntar algo a ustedes. ¿Ustedes consideran que son libres en este mundo? Bueno, somos mexicanos. A ver, ¿usted es libre? La Constitución dice que es libre, que somos libres. Pero la realidad es que, en realidad no. ¿Qué pagamos? Pagamos impuestos. Tenemos todo tipo de restricciones, ¿o no? A ver, vaya usted y métase, no sé, a una casa lujosa. ¿Por qué no se puede meter? ¿Por qué no puede vivir en las lomas? ¿Por qué? Porque no, se la tiene que ganar, ¿o no? Entonces, ¿tenemos libertades? No, tenemos libertades entre comillas, la verdad. La gente dice somos libres. La gente dice no, es que vivimos en un país libre. Los estadounidenses dicen aquí tenemos libertades y tenemos libertad. La verdad es que no. La realidad es que no. Pero ellos decían que sí. ¿Qué te pasa? Nosotros no hemos sido nunca esclavos de nadie, dice, verso 34. Jesús le respondió: de cierto te digo. Ponga atención a lo que dice aquí. Que todo aquel que hace pecado, ¿qué, hermano? Esclavo es del pecado. Entonces, tomando el ejemplo de la primera historia con la mujer adúltera, lo que enseña esa parte es que todos están bajo pecado, ¿cierto? No hay ni uno solo de los que estaban ahí que pudiera aventarle la piedra a esta mujer y decir: yo soy libre de pecado. Eso significa todos son pecadores. Ahora, ¿qué significa? Son esclavos del pecado. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, hermanos. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. Entonces, ¿a quién pertenece este mundo? ¿A quién le pertenece este mundo pecador, estas personas que pecan? Así como nosotros antes, ¿a quién le pertenecíamos? A Satanás. Éramos de Satanás. Entonces, cuando Jesús menciona que Él es la luz, volvemos al capítulo 8. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque ¿en qué condición se encuentra este mundo lleno de pecado? En tinieblas. ¿Y qué significa tinieblas? Oscuridad. Vamos a Efesios. Busque el libro de Efesios, capítulo 4. Mire cómo menciona Pablo a las personas de este mundo, sin Cristo, sin Dios, que están viviendo sus vidas libres según ellos. ¿Sí? Verso 17.
Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. O sea, están siguiendo ¿qué? Sus pensamientos. 18. Teniendo el entendimiento ¿cómo? ¿Qué significa entenebrecido? ¿Entenebrecido qué es? Oscuridad. En oscuridad. Su entendimiento está oscurecido. Está nublado. No puede ver las cosas. Dice: su entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo están en su relación con Dios? Ajenos. ¿Qué significa ajenos? En otras palabras, al mundo no le importa nada. ¿De quién? De Dios. ¿Sí se entiende, hermanos? Lo que estoy mostrando a través de la Escritura es la condición de la humanidad, hermanos. El mundo no se preocupa si Dios, no, están totalmente ajenos a la vida de Dios. Su entendimiento está totalmente oscurecido. No pueden reaccionar en cuestión de que, oye, Dios existirá, Dios, Jesús, quisiera ir con Jesús no, la gente está sumergida en su mente, en sus pensamientos. Piensan que están bien, ¿o no es así, hermanos? Piensan que en sus vidas están correctas, están viviendo de manera correcta. Eso es lo que la Biblia nos menciona del mundo. ¿No les han dicho: a mí déjame vivir mi vida, así estoy bien? ¿No se lo han dicho? Pero es que mira, la forma en que te estás comportando no es la correcta. Tú déjame, así estoy bien. Entonces, ¿Dios qué vino a hacer? Jesús, ¿qué vino a hacer? Vino a salvar a este mundo, pero no a todos, sino a sus escogidos, a los que el Padre eligió para traerlos a Jesús y que ellos tengan vida eterna. Entonces, ¿cómo menciona la palabra que Él vino? Vino a dar ¿qué? Luz. ¿Qué significa eso? Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, verso 4. Verso 4 y verso 6. Dice: Segunda de Corintios 4, verso 4 y verso 6. En los cuales el Dios de este siglo, voy a leer desde el 3 para contextualizarlo, perdón, hermanos. Dice el verso 3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto. ¿Qué significa encubierto? O sea, que no lo pueden ver, no lo pueden descubrir, ¿no? Entonces, el evangelio que Pablo estaba predicando, que es Cristo, y la obra que Cristo hacía, aún estaba encubierto. No lo podían ver. Había algo que obstaculizara que ellos pudieran ver ese evangelio. Dice: entre los que se pierden, ¿qué? Entonces, está encubierto ¿para quiénes? Para los que se pierden. En los cuales el Dios de este siglo, dice el 4. ¿Quién es el Dios de este siglo según la Biblia? Satanás, el diablo, la serpiente antigua. En los cuales el Dios de este siglo cegó. ¿Qué significa cegar? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay en las personas? Ceguera, algo que les obstaculiza ver el evangelio de Cristo. ¿Bajo qué condiciones están?
Para ellos piensan que están siendo esclavizados por el pecado. No. De hecho, ellos ¿cómo se sienten? Libres. ¿Cómo piensan que están viviendo? Bien. Entonces, nadie los está forzando a pensar así, ¿cierto? Ellos son responsables de sus propias decisiones. ¿Ellos piensan que Satanás ha cegado sus ojos para que no entiendan el Evangelio? No. No. Ellos piensan que son libres, que son buenos y que están siguiendo las cosas correctas. Eso es lo que piensa el mundo. La gente del mundo viven en pecado, son de Satanás, están cegados y viven en tinieblas. Eso es lo que ellos viven. Ahora, verso 6. Leemos el verso 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, que en la faz de Jesucristo. Entonces, para que el Evangelio resplandezca, esa luz del Evangelio resplandezca en una persona, ¿quién debe de mostrarlo? ¿Quién debe de llegar a esa persona? Jesús. Pero ¿quién es el que manda? Dice aquí, porque Dios, y este Dios se está refiriendo ¿a quién? Al Padre, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué hizo el Padre? Nos trajo. ¿Y cómo es eso? En un momento dijimos: ah, caray, ¿cómo estoy viviendo? ¿De qué manera estoy viviendo? Siempre pongo este ejemplo porque es el más claro, ¿no? Cuando el hijo pródigo se va y malgasta todo lo que tiene, en la historia, ya que él está con los cerdos, dice la palabra ahí que volvió en sí, ¿no? Esa expresión, hermano, tiene muchísimo que ver con esto. Eso de volver en sí es, ¿qué hizo? Se miró, vio dónde estaba, en las condiciones en las que estaba, hasta dónde había caído, pero eso no se había dado cuenta él antes, hasta que llegó un momento, un instante en el que algo pasó. Eso es el Evangelio. Eso es que llegue la luz de Cristo a nuestras vidas. ¿Qué hace la luz de Cristo? Resplandece. ¿Y qué hace? ¿Cómo estoy viviendo? ¿En qué condición estoy viviendo? No puede ser que esté viviendo así. No puede ser. Y entonces comenzamos a ver la Escritura, a comprender la palabra, a conocer de Jesús. Y entonces empezamos a desear a Cristo, a vivir para Cristo. ¿Eso quién lo produce? Es Dios. Pero ¿quiénes son esas personas? No son personas privilegiadas del mundo, que son personas que sean inteligentes, mejores preparadas, con intelectos superiores, o que tengan mucho dinero, o que sean buenas para el negocio, o que sean buenas para algo porque Dios las necesita para su ministerio. No. Según Primera de Corintios, si usted ha leído Primera de Corintios capítulo 1, dice que Dios escogió, a ver, ¿quién dice? ¿Quién se acuerda? De lo vil y menospreciado. O sea, no, con eso no descartamos también a personas a lo mejor importantes, ¿no? Porque hay ricos que seguramente son parte del Evangelio y Dios los ha rescatado, ¿no? Pero digo, es lo que la palabra dice. Pablo les dice: véanse cuántos de ustedes son
de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Cómo el evangelio llega a la vida de una persona? Entonces, vamos al capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8. Dice el verso 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Estoy en el 8:39. Ellos dicen que eran hijos de Abraham, ¿sí? ¿Y qué les dice Jesús? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces la pregunta aquí es: ¿qué hizo Abraham? En una frase, resúmame lo que dijo Abraham. Lo que hizo Abraham. Hizo muchas cosas, pero ¿a qué se referirá Jesús? ¿Cómo? Creyó en Dios. El pasaje que mencionan las escrituras acerca de Abraham es: creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿No es así? Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? Si ustedes fueran de Abraham, ustedes creerían en mí. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es ¿quién? Dios. O sea, todavía ellos que decían: nuestro padre es Dios. Verso 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente que me amarías, porque yo de Dios que he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, si alguien, hermanos, es de Dios, ¿qué dice el verso 42? Si alguien es de Dios, ¿qué hermano? ¿Qué hermano? Esto tiene que simbrarnos, hermano. Si alguien es de Dios, ¿qué dice la Escritura? Ciertamente amarías a Jesús. Hermano, ¿amas a Jesús? Si alguien es de Dios, miren lo que está diciendo Jesús: si alguien es de Dios, ustedes me amarían. La pregunta, después de 2000 años después, para nosotros es: hermano, ¿amamos a Jesús? Verso 43. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice. ¿Por qué, hermanos? Dice: porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, en otras palabras, ¿qué les está diciendo? No estaban entendiendo, no estaban escuchando a Jesús, no estaban recibiendo su mensaje, hermanos. O sea, para ellos era una persona más, un momento más, un loco hablando. Jesús les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, ¿la estaban escuchando, sí o no? ¿Pero a qué se refiere Jesús? No entendían a qué se estaba refiriendo. O sea, en otras palabras, no llegaba esa palabra a sus corazones, no estaba transformando sus vidas. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué?
y padre de mentira. Entonces les dice, ¿qué les dice? A judíos, hermanos, fariseos y escribas que eran muy espirituales en sus leyes y en sus mandamientos, en la ley de Jehová, etcétera. A esas personas les dice, ustedes con todo eso no pertenecen a Dios, sino pertenecen y hacen las obras de su padre. ¿Y saben quién es su padre? El diablo. ¡Pum! Es terrible esto que les está diciendo. O perteneces a Dios y amas a Jesús, o perteneces al diablo y vives conforme lo que el diablo te está diciendo. En pecado, en tinieblas. Verso 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si os digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? La respuesta, 47, todos juntos, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y terminamos con la historia que meditábamos el día de hoy. Verso 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros, ¿de dónde son? De abajo. Yo soy de arriba. ¿Qué les ha dicho? Son esclavos del pecado. Y su padre, ¿quién es? El diablo, Satanás. Y actúan como Satanás, mentirosos, homicidas. Y entonces Jesús les dice en el 23: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué, hermano? Leemos juntos, dice: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué significa ese yo soy que se repite constantemente en el libro de Juan? Hay dos cosas que podemos ver en ese yo soy. Primero, lo que vemos en el Antiguo Testamento. Jesús se está declarando como Dios. Para ellos este yo soy, hermanos, él simbolizaba eso. Por eso lo querían matar. Por eso lo querían matar, porque se estaba atribuyendo cosas que solamente le pertenecían a Dios mismo. Y en segundo lugar, la obra que vino a hacer. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo puedo saciar su sed, yo puedo saciar el hambre, no en este momento, sino eternamente. Jesús está hablando de Él como la respuesta a todo lo que este mundo no tiene. Entonces, cuando el Padre trae a una persona y la entrega a Jesús, esa persona es iluminada. Hay luz en su vida. Ya no hay tinieblas. Esa persona comienza a seguir a Jesús, ama a Jesús y le reconoce como el pan de vida, le reconoce como el agua viva, le reconoce como el don de Dios, le reconoce como la vida eterna, le reconoce como Dios, le reconoce como Señor. Amén, hermanos. Ese es el que el Padre lo ha sacado de las tinieblas y lo ha traído a Cristo. El Evangelio ha transformado su vida y se ve cuál es y dice: ¿cómo estoy viviendo así?
¿Por qué estoy viviendo de esta manera? Mejor me voy a acercar a Cristo, como lo dijo el hijo pródigo. Entonces, ¿qué dice? Por eso os dije, verso 24, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio les he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre, y le dijeron, pues Jesús, les dijo Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, ¿qué, hermano? Que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, ¿qué? Así hablo. Ahora, yo creo que ya establecimos la condición del hombre, la condición de este mundo y lo que Jesús vino a hacer, ¿cierto? Si algo no sabemos es quiénes son los escogidos de Dios. Eso no lo sabemos. Eso no lo podemos saber. Por lo tanto, el Evangelio, predicar el Evangelio, lo podemos seguir haciendo. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es de Dios y quién no. A quién ha escogido Dios y quién no. Ahora, hay un segundo punto que quiero ver en el libro de Tito, capítulo 1. La carta a Tito, por favor. Verso 1, 2 y 3. Tito, capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora miren la expresión que utiliza aquí. Conforme a la fe, ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los escogidos de Dios. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en esperanza de vida eterna, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio ¿de qué? De los siglos. ¿Sí? ¿En quién? ¿En quién viene esta esperanza de vida eterna? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Y los que creen en Él. Esos son los escogidos. Ahora, verso 3. Mire la expresión que utiliza aquí. Ponga atención. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, que nuestro Señor. Entonces, según lo que dice Pablo a Tito en el verso 1, 2 y 3, le habla a los escogidos, a los escogidos de Dios, de la esperanza de la vida eterna que es en Cristo Jesús, que Él prometió desde antes de la fundación del mundo. Pero que en el verso 3 dice, a su debido tiempo. ¿Qué significa a su debido tiempo? Miren, hermanos, puede haber personas que le estés hablando tú en el mundo una y otra y otra y otra vez y otra vez, y te cansas y desistes, y otra vez otra temporada, otra y otra y otra, y no aceptan y nunca van a aceptar. Pero hay otras personas, según Dios, que a la primera aceptan al Señor. Pero hay otras que les dices 1, 2, 3, 4 años, 5 años, están casados, después ya enviudan, y la persona que enviuda conoce del Evangelio a su debido tiempo. Unos de niños dicen, Señor, te voy a seguir, qué bueno. Y nosotros hemos visto personas que desde niño han abrazado el Evangelio y han conocido del Evangelio. Otros en su madurez, ya cuando están casados, o ya cuando son jóvenes o adolescentes. Otros ya de grandes,
O sea, ¿eso qué significa? Eso significa a su debido tiempo. ¿Cuándo llega Dios a la vida de una persona? A su debido tiempo. ¿Qué significa eso? Que es cuando Él quiere. Por lo tanto, no todos aquí a lo mejor somos de Dios, pero a su debido tiempo esa persona va a decir: ay, tantas veces he escuchado ese verso y ahora ya lo entiendo, y empieza entonces a querer de Dios, a buscar de Dios. ¿Sí me explico? Y eso pasa en nuestras vidas, en nuestra familia, con nuestros amigos, etcétera, ¿o no? No debemos de desistir de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio puede llegar a esa persona a su debido tiempo. Tal vez ahorita no están. Tal vez ahorita para algunos de nosotros sea, bueno, estuvo bien, interesante la predicación. Ajá. Pero a su debido tiempo, a su debido tiempo, el Señor va a llegar a esa persona, la va a tomar y la va a traer a Cristo. Y va a alumbrar su vida. Y entonces esa persona va a amar a Cristo y se va a entregar a Cristo. Y va a decir: ah, caray, ¿en qué condición estoy? Y va a haber luz en su vida. Y se va a dar cuenta de muchas cosas. Cosas que estando cegado no se había dado cuenta. Y entonces aquí es donde el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Posiblemente no todos oímos en este momento la voz de Dios, pero a su debido tiempo escucharemos. Dios quiera, ¿no? Y Dios quiera que nuestra familia también a su debido tiempo escuche, ¿o no? Pero la realidad también es que muchos, aunque estén, a lo mejor nunca van a escuchar. Y en nuestra familia también puede ser así. Pero mientras tanto, tú has reconocido a Jesús como el yo soy, como el que te da vida eterna, salvación, como el que te hace nacer de nuevo, como el que te da el Espíritu Santo a tu vida para que redarguya de pecado. ¿Has aceptado a Cristo y tienes la vida eterna? Él es el pan que ha saciado tu vida. ¿Amas a Cristo, hermano? Ahora entiendes en qué condición estás, porque la luz del Evangelio, la luz de Cristo ha llegado a tu vida. ¿Ya no andas en tinieblas? Es algo que debemos de preguntarnos, para que nos demos cuenta si nosotros somos de Dios o no.